Carlos Ugalde fue presidente del IFE. Sí. No queremos un presidente como lo fue él. Lo voy a decir con sus palabras, Luis Carlos. Pusilánime. Fuiste parte del fraude del 2006. Lorenzo y Ciro llevan 12 años. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, fue nombrado ilegalmente por ellos para completar 18 años. Eso no es sano en cualquier democracia. Tú lo sabes, Luis Carlos. ¿Cuándo has levantado la voz por eso? Yo no te he visto levantar la voz y decir, es insano que vuelvan a proponer a Edmundo Jacobo para un nuevo periodo y que dure 18 años. ¿Te parece algo normal? ¿La reelección de Edmundo Jacobo te pareció una Cuando cosa ocurrió en correcta, el 2010, 2011, sí me pareció correcto porque ha sido un funcionario muy bueno. Bueno, creo que ahora que hay cambios sí sería saludable que cambiara, pero a mí sí me parece que un funcionario que lleva más de 10 años lo haga. Si lo hace bien, lo debe hacer. Edmundo Jacobo no me parece que haya tenido... ¿Bajo esa lógica se aplicaría a otros cargos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, hubo una entrevista que más que nada también fue un debate, pues donde se enfrentaron Sergio Gutiérrez Luna, este diputado de Morena, que también fue presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Se enfrentó, pues nada más y nada menos, a Luis Carlos Ugalde. ¿Quién es Luis Carlos Ugalde? Porque muchos pues no tienen conocimiento de esto. Pues Luis Carlos Ugalde fue nada más y nada menos quien avaló el fraude electoral en 2006, donde le dieron pues la victoria a Felipe Calderón, donde a todas luces pues fue un fraude electoral. Hubo este debate que si es necesaria o no esta reforma electoral. Vamos rápidamente a ver una repasadita de lo que ha sido Luis Carlos Ugalde y fíjense. Es académico, consultor y político mexicano que ocupó el cargo de presidente del Instituto Federal Electoral, en ese entonces el IFE, entre 2003 y 2007. Actualmente es director general de una empresa de análisis de riesgo político, planeación, estrategia, evaluación de programas públicos y diseño de políticas de gobernanza. Fíjense nada más. Aquí viene lo más importante, lo que representa o lo que caracteriza o lo que mancha el pasado de este conservador. La jornada del 2 de julio de 2006 se convertiría en la más competida en toda la historia de la democracia en México, con una diferencia porcentual entre el primero y el segundo lugar de apenas 0.56%. Fíjense. La diferencia entre Felipe Calderón y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue del 0.56%, ni siquiera un 1%. Tal situación desembocó en la impugnación del resultado por parte de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la izquierda, lanzando fuertes críticas al proceso electoral con base en dos argumentos: acusaciones acerca de un presunto fraude electoral que pasaba por la manipulación cibernética y de documentos como papeletas de votación y actas de registro. La coalición solicitó anular la elección, pues a su juicio las declaraciones del entonces presidente de México, Vicente Fox, en las que su gobierno presuntamente favoreció a su candidato. Fíjense, y esto no es algo que haya pues simplemente deducido el presidente, no lo dedujo él, sino que el mismo Vicente Fox dijo que sí, y él lo ha aceptado en videos donde él dice sí, él cargó los dados, ayudó a que el expresidente Borolas, Felipe Calderón, se robara la presidencia. O sea, no es algo que tenga que probarse porque él mismo lo ha dicho. Los anuncios pagados por el Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula de empresario mexicano, a favor de mantener la estabilidad macroeconómica que presuntamente favorecía al candidato Felipe Calderón, aspirante a la gobernatura de Acción Nacional. En pocas palabras, Luis Carlos Ugalde fue quien le levantó la mano a Felipe Calderón en el 2006. Obviamente es un cómplice de este fraude porque después de que Vicente Fox aceptara que él cargó los dados, aceptara que él influyó para que Felipe Calderón pues saliera beneficiado, no hizo nada. En ese entonces él estaba como presidente del IFE, el órgano electoral de aquel entonces. En este debate que se da entre estos dos, pues le pone una tremenda arrastrada Sergio Gutiérrez Luna, porque fíjense, Sergio Gutiérrez le dice:
tú no dijiste nada, no levantaste la mano cuando Lorenzo Córdoba y Ciro avalaron que un consejero permaneciera durante 18 años. Y dice él, le dice Sergio, ¿tú estás de acuerdo? ¿Crees que eso es correcto? En ese momento él dice, pues si está haciendo bien su trabajo, pues está bien, no hay ningún problema. Y aquí viene la pregunta del millón, cuando él le dice, entonces esto aplica para todos los cargos, ¿estarías de acuerdo que si el presidente López Obrador lo está haciendo bien, pues permanezca más tiempo? Y aquí es donde todo se descontrola. Vamos rápidamente a escuchar pues esta entrevista que la verdad estuvo buenísima porque incluso también tocaron el tema de los sueldos. Vamos rápidamente a escuchar pues esta entrevista. Luis Carlos, voy a empezar contigo porque creo que la respuesta de Sergio la conocemos, pero de entrada yo quisiera saber si tú estás de acuerdo en que algún tipo de reforma se necesita, Sí. o eres de los que creen que el INE no se toca, que es irreformable, que ya concluyó el ciclo de reformas y que ya tenemos la institucionalidad electoral perfecta que necesita México y no hay que moverle nada. No, yo creo que el sistema electoral requiere muchas mejoras. Yo creo que el INE como institución requiere mejoras. El sistema electoral, hay muchas cosas que no funcionan bien y que por supuesto se requiere. Yo creo que ha habido una cuestión de romanticismo de que la transición a la democracia acabó en un final feliz. Yo creo que esto no ha acabado. Yo creo que nuestro pluralismo y nuestra llamada transición ha generado muchos defectos que es necesario corregir. Así es que esa es mi postura. Sí se requieren cambios, por supuesto. O sea, ¿tú sí crees que es un buen momento para discutir una reforma Eso electoral? sí no creo. Yo creo que el momento no es bueno. Yo No sí es buen creo momento. que se requieren cambios, pero creo que el momento actual no es propicio por el clima de polarización, porque estamos cerca de una elección presidencial, porque no hay un diagnóstico compartido. Por muchas razones creo que no es momento apropiado. ¿Qué piensas, Sergio? ¿Es o no un buen momento para una reforma Pues electoral? mira, veo una contradicción en lo que dice Luis Carlos. Por un lado dice que sí es necesaria o sí es dable hacer una reforma electoral, pero no ahora. O sea, no. Esa sería la conclusión de lo que acaba de decir. ¿Qué te diría yo? Nosotros hemos visto y pugnado por una necesidad de la reforma electoral desde la legislatura pasada y esta legislatura. Que hemos observado en el trance de estos años, el INE se ha convertido en una trinchera para contrarrestar a Morena. Han dejado de ser árbitros para ser parte de la oposición. Y esto debe de entenderse y debe de comprenderse como algo real, algo tangible, algo que ahí está y que amerita ser revisado y que no puede esperar. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos árbitros que estén a la altura. Analizar o hablar sobre la reforma electoral implica también entender o platicar sobre la historia del IFE-INE. Luis Carlos Ugalde fue presidente del IFE. Sí. No queremos un presidente como lo fue él. Lo voy a decir con sus palabras, Luis Carlos, pusilánime. Fuiste parte del fraude del 2006. Tampoco queremos el otro extremo. Un presidente como lo que es hoy Lorenzo Córdoba, protagonista faccioso, que solo alimenta su ego a través de encuestas pagadas con recurso público. Luis Carlos, ¿tú coincides en esta crítica del excesivo protagonismo de quien hoy está al frente del INE, de Lorenzo Córdoba, esta crítica puntual que hace Sergio, o no ves el INE de esta manera? Antes de ¿A quién hoy está al contestar frente esto, del INE? quiero nada más hacer una aclaración a Sergio. Este mito fundacional del fraude electoral de 2006 sigue siendo un mito, porque hoy no ha habido una sola prueba, un solo video, una sola grabación de aquella conspiración que debió haber existido para hacer un fraude de la magnitud que tiene que tener un fraude para Tú cambiar un fuiste resultado. parte de ese fraude, Por eso, Luis Carlos. Sergio, Cuéntanos Sergio, aquí mejor Sergio, el tema del no, fraude. más bien quiero que me digas cuál es la evidencia de ese llamado fraude, porque sigue siendo un mito ese fraude. Fuiste que cómplice del Consejo Coordinador Empresarial en la campaña Esperantijo contra Andrés Manuel. No, lo paraste. Estoy preguntando Se que me paró digas. a través de acciones que en aquel momento emprendió la representación que A ver, tenían ante el INE. Sergio, Tú fuiste cómplice de eso. Dime cuál es el fraude. Fraude significa alterar los votos No, de una no, no, elección. Fraude significa una acción concertada para obtener un beneficio que no era dable por la vía jurídico legítima. Y de eso tú fuiste parte. Sergio, no hay duda. nuevamente, no hay que estirar No el hay duda. significado de las palabras. Fraude, si tú tomas el diccionario de la Real Academia, dice Estamos hablando de alterar política, los Luis Carlos. resultados. Ahora, Pero si no fue fraude, ¿qué fue lo que sí hubo que no estuvo bien? en lo esa que ha elección? habido en México en los últimos 30 años, y yo lo he escrito, y luego en 2021 y lo hubo en 2018, son condiciones deficientes de la competencia electoral, como intento de compra de coacción del voto, financiamiento ilegal de campañas, clientelismo, penetración del crimen organizado. ¿Eso lo ha habido? Sí, sí lo ha habido. Y las condiciones de competencia son muy lamentables. Y para cambiar todo eso- Pero Sí. fraude, que significa alterar los votos depositados en una urna, no ha habido, Sergio, ninguna evidencia que en los Un últimos fraude 30 genérico
histórico del que tú fuiste parte, y eso lo sabemos Bajo todos, ese, está escrito en la historia, bajo ese como un criterio, capítulo muy bajo ese triste. criterio, Sergio, en 2021 hubo fraude. En la consulta de revocación hubo fraude por los intentos de movilización del voto de Morena. Si hablamos de eso, entonces Morena está haciendo fraude. Yo creo que estás haciendo un comparativo que no aplica, Luis Carlos. No, es con que, todo respeto. perdóname, Sergio. El momento del 2006 en la historia está grabado en muchos mexicanos y todo el mundo te ubica a ti como Ha parte de sido ese fraude. un mito fundacional. Y lo eres, no es un mito fundacional, Perdóname, es una realidad. Bueno, cambiemos de histórica. tema porque esto ha sido una repetición. Hemos discutido varias veces ya en este espacio con Luis Carlos Ugalde, incluso casi la semántica de la palabra fraude, y de ahí no salimos de la discusión. Entonces, por eso creo que sería importante pensar, ya desmenuzar un poco el contenido de esta reforma. Imaginarnos cómo hubiera sido, cómo hubiera sido la elección de 2006 si estuviese en vigor el tipo de reforma que hoy está proponiendo el gobierno. ¿Qué cosas que pasaron en 2006 no pasarían con una institucionalidad electoral como la que está proponiendo hoy López Obrador? Ahora, tú mencionaste, Luis Carlos, varios, y te doy la palabra, varios elementos de cosas que pasaron en 2006 donde tú ves que hubo problemas, digamos. Tú no le llamas fraude, pero asumes que hubo ciertas. ¿Con esta reforma se atajarían algunos de estos problemas? ¿O No, no veo que se atajen. Con esta reforma que es la del presidente, porque es la que más se ha discutido. No, no porque veo que no podemos discutir 80 aquí, ¿no? Te voy a decir por qué esa reforma no se ataja, pero antes déjame comentar algo que comentó Sergio. Sí. Yo estoy de acuerdo con él en que el árbitro tiene que ser más discreto. Yo estoy de acuerdo con él en que el consejero presidente Lorenzo Córdoba a veces se excede en su postura verbal y habla mucho y critica mucho, y creo que debe ser mucho más discreto y más prudente. Menos También, protagonista. Sí, también creo que el INE debiese ser, no se debería de ver, pero para que el INE no se vea, los partidos deben portarse bien. Y la verdad es que una y otra vez en los últimos 30 años los partidos evaden la ley, simulan la ley, hacen cosas por debajo de la mesa, y el INE tiene que estar como el papá regañando a los niños. Esa es la verdad. Ojalá los partidos se autorregularan y por lo tanto el INE fuera una institución discreta que no fuera parte del juego. ¿Cómo ves, Sergio? Mira, Luis Carlos, yo la verdad no te he visto a ti decir esto de que Lorenzo Córdoba no es un presidente discreto, que debiera ser más discreto. Te he visto opinar en otros sentidos. ¿Qué te diría yo? El árbitro saca la tarjeta roja o saca la tarjeta amarilla. Fin. Hay un régimen para sancionar a los partidos, a los candidatos. ¿Qué hemos visto? Que eso ha sido utilizado por Lorenzo y por Ciro como una plataforma de proyección y como herramientas de contención para Morena directamente. Ejemplos hay muchos, y lo sé porque fui representante de Morena ante el INE. ¿Cuál es el tema de fondo? Yo creo que son dos. Darle certeza a todos los jugadores de que el árbitro sea imparcial e ir por una ruta de austeridad. Me quedo en principio con el tema de la imparcialidad. Para nosotros es muy claro que lo que ha hecho Lorenzo y Ciro y el diseño del sistema per se va enquistando grupos de poder en el INE. Lorenzo y Ciro llevan 12 años. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, fue nombrado ilegalmente por ellos para completar 18 años. Eso no es sano en cualquier democracia. Tú lo sabes, Luis Carlos. ¿Cuándo has levantado la voz por eso? Yo no te he visto levantar la voz y decir, es insano que vuelvan a proponer a Edmundo Jacobo para un nuevo periodo que dure 18 años. ¿Te parece algo normal? ¿Te parece algo racional? En la marcha van a decir eso. ¿Te parece positivo? No sé si la vayan a decir en la ¿Te marcha. parece positivo? Me parece que el profesionalismo es positivo, sí. Yo creo que no. ¿La reelección de yo creo Edmundo Jacobo te pareció una Cuando cosa ocurrió en correcta, 2000, el 2010, 2011, sí me pareció correcto porque ha sido un funcionario muy bueno. ¿Te Y eso parece me que esté 18 correcto. años? 18 años, no sé cuánto lleva ahorita, no creo que lleve Ha sido 18. nombrado para 18 años. Bueno, creo que ahora que hay cambios sí sería saludable que cambiara, pero a mí sí me parece que un funcionario que lleva más de 10 años lo haga. Si lo hace bien, lo debe hacer. Edmundo Jacobo no me parece que haya tenido... ¿Bajo papel esa lógica protagónico. se aplicaría a otros cargos? Que si alguien lo hace bien, siguen esos Los cargos diputados y permanentemente. los ¿O? senadores. ¿Qué les parece si vemos algunos de los elementos de la reforma? Porque se plantea, por ejemplo, reducir gastos en actividades ordinarias, cerca de 25,000 millones de pesos. López Obrador dice que el INE es demasiado costoso y que la élite electoral vive en el derroche. Por ejemplo, recién se publicó que Lorenzo Córdoba compró a través del órgano electoral un seguro de 295 millones de pesos con vigencia hasta el año 2025, cuando él deja el cargo en 2023. Esa es una de muchas cosas. Se habla también de la cantidad de asesores, de los sueldos de los propios asesores, de los propios consejeros, de los gastos en comidas, en fin. Derrocha el INE, al menos, digamos, en sus consejeros, cantidades, digamos, groseras. Este podría ser o debería ser un elemento importante como para justificar una reforma, es decir, tener un INE más barato. Creo que sí se puede tener un INE más barato, por supuesto. Creo que se puede reducir el financiamiento público a los partidos, por supuesto. Yo lo he dicho muchas veces, solamente que hay que ver cómo.
sugerir que se debe eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electorales me parece excesivo. Y en el INE se pueden hacer diversas maneras de reducir su costo. Claro que sí. Se puede implementar el voto electrónico. Creo que esa es una buena propuesta y se puede reducir. Me parece que guiar la discusión del INE y de su funcionamiento en cuánto ganan los consejeros me parece que es totalmente superficial, porque ese no es el punto de por qué el INE cuesta lo que cuesta. ¿Es superficial? Fíjate que esa es la parte que no entienden. Tenemos un mandato en el 2018 y en el 2021, donde la gente votó por Morena. Porque una de las banderas, las premisas que estaban en nuestra plataforma era la austeridad. ¿Qué quiere la gente? Que haya un ejercicio público austero. Y eso entendido en todos los ámbitos: ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, porque los organismos autónomos reciben presupuesto público. El entender esta realidad social, que la gente demanda que el ejercicio público es una responsabilidad de los servidores públicos. Ahí ha fallado Lorenzo de manera muy grave. Hay un mandato constitucional donde dice que los servidores públicos deben de ganar menos que el presidente. Han interpuesto recursos legales para no hacerlo. Yo no voy a hablar de legalidad, voy a hablar de ética. ¿Debieron reducirse los sueldos los Creo que consejeros? simbólicamente hubiera sido algo positivo, porque eso hubiera simplemente evitado justamente estar pensando en el desempeño del INE con base en el sueldo de los consejeros. Tú te hubieras reducido el sueldo. Simbólicamente yo me lo reduje cuando fui presidente 10%, digo, no había esta discusión, pero creo que simbólicamente sería bueno. Ahora, aplicar esto a toda la estructura del INE me parece que es diferente. Claro. Porque la estructura del INE tiene 20 años ahí, tiene otra lógica de funcionamiento, pero creo que simbólicamente pudo haber ayudado, simplemente para no estar en este debate de lo que ganan ellos como símbolo de despilfarro.